tardes. A los que no me conocéis de la presentación de la semana pasada, soy Manuel Alcaraz, y voy a ser también vuestro profesor de dibujo artístico 2. Como ya estamos en hora y por respeto a los asistentes, vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, antes de nada, quiero decir, voy a utilizar la pizarra, que suele ser mi medio natural de intervención. Quiero decir que para esta primera actividad ya debemos tener disponibles materiales, en concreto los que propongo e indico aquí en la pizarra son nuestro blog de dibujo A3, formato A3, en AA4, imagino que ya lo tienen, no sé si lo tienen de dibujo artístico 1 del curso pasado, pero en cualquier caso estaría bien que fuesen preparando el listado de materiales que tienen disponible precisamente en nuestra página en el apartado materiales y herramientas. Estoy compartiendo precisamente para que lo puedan ver. Bueno, en este archivo, en este PDF, tienen una relación de todos esos materiales que vamos a ir consumiendo, con algunas indicaciones de dónde pueden conseguir, son solamente orientativas, desde Amazon hasta otro tipo de comercio físico, si quieren visitarlo en la propia ciudad de Murcia. No tienen que hacer acopio de todos los materiales ahora, sino que yo les iré indicando para cada actividad qué vamos a utilizar. Así que, en principio, para esta primera actividad necesitamos nuestro blog de dibujo en A3 y lápices de grafito. Lápices de grafito, todos los que vayan etiquetados con P, que nos van a ser útiles. Sabemos que las etiquetaciones B hacen referencia a lápices de dibujo blandos, son propiamente para una expresión gráfica que no tiene nada que ver con el dibujo técnico, en donde sí utilizamos lápices de una dureza superior. Por tanto, lápices de grafito serie B, que son los más adecuados para la práctica del dibujo artístico, y el cuaderno en A3. Bueno, vamos a ver de qué trata este primer tema, que es una primera aproximación a dibujo artístico 2. Viene etiquetado de esta manera. Estamos en el ámbito de una serie de contenidos que afectan a concepto propio del dibujo y la historia del dibujo como disciplina, como herramienta de expresión gráfica. Y en concreto vamos a prestar un especial interés al dibujo preparatorio. Es un dibujo preparatorio o de ideación, que llamamos, una palabra muy bonita. Cuando decimos, hemos tenido una idea, o he tenido una buena idea, o pensaba que era una buena idea, y resulta que no era tan buena como yo pensaba, pero ese concepto de tener lucidez suficiente como para poder transmitir gráficamente una información que nos ronda la cabeza, o el recurso gráfico de dibujar imitando a la naturaleza, copiando, inspirándonos en una fuente natural, o la práctica del retrato como disciplina, como género propio que hace posible acercarse a la identidad, a la personalidad de otro ser humano, ¿no? O el propio autorretrato, que supone una aproximación a mi yo interior, ¿no? A mi yo psíquico interior. Y todo eso hace posible que el dibujo sea una herramienta comunicativa y de expresión altamente recomendable, incluso para la gente que no tiene una especial habilidad para el dibujo. Tengo un comentario por aquí. Bueno, Elena, luego resolvemos el problema. O lo intentamos por lo menos, si te parece. Bueno, de todas formas, la presentación de diseño, el tema de diseño, lo acabo de hacer en la hora anterior, a las 5, a las 4:30, 4:20, si no me equivoco. Y bueno, ahí hemos hablado un poquillo hemos presentado la materia, de qué iba,
Tengo un vídeo de esa presentación que voy a dejar disponible lo antes posible, por si tenéis que consultar algún detalle. De todas formas, cualquier tipo de duda que puedas tener, déjame el correo y te la intento resolver lo antes posible. Bueno, ¿qué es esto del dibujo preparatorio? Yo creo que es una palabra que indica muy bien cuál es la finalidad del dibujo en esta modalidad de concreción de una idea, ¿no? Es decir, tengo esa gran idea, a lo mejor mi idea consiste en la representación, en la copia de un retrato, ¿no? En la realización de un retrato, y necesito interiorizar a esa persona, necesito una primera aproximación. Voy a prepararme afectivamente, anímicamente, para entender quién es esa persona. El dibujo preparatorio, en ese sentido, me serviría para una concreción de la idea en forma de aproximación. Me preparo, yo, no se prepara el dibujo va a surgir de mí, es el resultado de mi acción gráfica, ¿no? Soy yo quien debe prepararse, el dibujo no se puede preparar, tenemos que estar preparados nosotros. Tendré que señalar, identificar, intentar empatizar con esa persona a la cual quiero retratar para comprender cuál es el rasgo o el conjunto de rasgos sobre los cuales yo debo trabajar. Tendré que saber si es una persona irascible, si es una persona fría, si es una persona emotiva, si es una persona que atraviesa un estado emocional frágil, si es una persona dura de carácter. Debo entender cómo es esa persona, me debo aproximar a esa persona a fin de poder preparar el trabajo que viene a continuación y prepararme a mí mismo, ¿no? Si quiero dibujar un paisaje, no debo contemplar el paisaje, dejarme llevar por el paisaje de manera que pueda percibir, sentir lo que se siente cuando uno se deja llevar por esa mirada placentera de un amanecer, de un atardecer, de una composición con un paisaje tan poderosamente atractivo, bello, que solo propone la contemplación pasiva, ¿no? El dejarse arrastrar por esa sensación difícil de transmitir, pero que se basa en la captación de multitud de estímulos, no solamente visuales, sino que me afectan, ¿no? No es lo mismo un paisaje de atardecer marino en invierno que en verano, la sensación cálida del aire, de la humedad, del frío en el caso del invierno, nos hace percibir el mundo de una manera o de otra. Por tanto, debo sentirme preparado para poder reflejar esa impresión en un cuadro. No se trata simplemente de dibujar lo que veo, sino de comprender aquello que quiero llevar a un lienzo, ¿no? Tengo que aproximar a ese conjunto de fenómenos que hacen posible esa aproximación. De todo eso va la preparación. Es una aproximación que me afecta a mí como creativo de manera emocional, la contemplación de ese rostro perfecto que quiero intentar reproducir, me afecta en lo racional, me afecta desde un punto de vista de análisis racional, porque necesito calibrar, valorar, evaluar mis conocimientos para abordar esa solución de naturaleza plástica, de naturaleza en el ámbito del dibujo, en el ámbito de la pintura, en el ámbito de la escultura. Me tengo que autochequear, tengo que comprender cuál es el estado racional, emotivo, que me permite esa aproximación para abordar ese problema de naturaleza pictórica por medio del dibujo, ¿no? Nos centramos en el dibujo porque es nuestra área, nuestra materia en particular, pero estas son reflexiones que valen para cualquier tipo de disciplina, ¿no? Tengo que comprender que vamos a jugar a un juego muy perverso que consiste en transferir
Es decir, vamos a trasladar un objeto tridimensional, lo pongo en su acepción 3D, a una forma bidimensional, lo que resulta materialmente imposible. Es el caso de este objeto de uso cotidiano, un botellín, que obviamente es un objeto volumétrico tridimensional, en una intención clara de copiar este dibujo sobre una superficie bidimensional. Estamos alterando la propiedad física del objeto, porque físicamente es imposible que este objeto pueda ser convertido a una forma bidimensional. Estaríamos eliminando su dimensión de profundidad, convirtiéndolo en mera pegatina, una especie de estampa. Por tanto, dibujar supone un ejercicio de reducción del mundo visible de forma volumétrica, ¿no? Es un acto intelectual que necesita de ese análisis racional. Es decir, tenemos que comprender que algunas técnicas nos ayudan precisamente en esa reducción, en esa transición. ¿Me podéis confirmar, Elena, Saray, si la imagen que estáis viendo se ve del derecho, si podéis leer o no lo que aparece en la pizarra? Lo digo por si puedo invertir la cámara. ¿Podéis leer la pizarra? ¿Alguien me lo puede comentar? ¿Lo podéis leer? ¿No aparece el texto, toda la pizarra invertida? ¿Podéis leer lo que tengo ya escrito en la pizarra? Aproximadamente. Más o menos, okay. Bueno, espero que cuando suba el vídeo de presentación la imagen se vea un poquito mejor. No sé si es por cuestiones de distancia de la cámara, intentaré que se vea lo mejor posible. De todas formas, todo esto que estoy anotando en la pizarra lo tenéis en los apuntes del PDF que os acabo de abrir en la primera quincena de la materia de dibujo. ¿Okay? Bueno, a ver, seguimos. Con todo esto, ¿a qué me quiero referir? Pues obviamente estamos en un territorio en el que tenemos que saber combinar creatividad e intelecto. Es decir, tenemos que aplicar una serie de reglas que hagan posible esa transferencia, ¿no? Esa serie de reglas diríamos que tienen que ver con esta idea de concretar una idea preparándonos nosotros para solucionar esa idea, una idea en forma de dibujo, ¿no? Si fuésemos, imaginemos que fuésemos ingenieros y tenemos que construir un puente que haga posible el tránsito de personas entre las dos orillas de un río. Necesito poder interiorizar esa solución conociendo la ciudad, conociendo los flujos de personas, conociendo el tráfico, conociendo las avenidas del río, conociendo, qué sé yo, las condiciones de iluminación, la naturaleza del terreno. Necesito manejar un montón de información para poder prepararme y ofrecer una solución que sea viable en el diseño de ese puente. Pues en el ámbito del dibujo pasa exactamente igual. Podemos equiparar un retrato a un puente. En ambos casos necesitamos manejar un montón de información para que yo en mi preparación pueda ofrecer una solución. La solución en el ámbito del dibujo es una solución de naturaleza gráfica que ayuda a contar esa idea o a copiar un objeto del mundo real, un retrato, un paisaje, una composición que podrá ser más o menos bonita, más o menos armoniosa, pero que tiene que contar mi propio punto de vista sobre ese tema, ¿no? Debe haber una implicación. En todo esto consiste en prepararnos para el dibujo. Bueno, para que nos hagamos una idea de a qué me estoy refiriendo, vuelvo aquí a la primera quincena, vuelvo a este primer tema de teoría, que es el que estoy comentando yo ahora, y vamos a ver algunos ejemplos de eso que llamamos dibujo preparatorio. Estoy compartiendo pantalla, espero que todos la podáis ver, ¿vale? Es un estudio, fijaos, de Leonardo da Vinci, segunda mitad del siglo XV. Es un dibujo
a punta de plata, posiblemente, un material de dibujo, una herramienta de dibujo muy útil en la época. Aquí vemos claramente el punto de fuga, lo podéis apreciar, ¿vale? Como todas las líneas se dirigen hacia ese punto, todas las líneas convergen hacia ese punto. Es un ejemplo de perspectiva cónica frontal que Leonardo maneja con maestría. ¿Okay? Todos recordamos el fresco de la Última Cena y otras pinturas clásicas en donde Leonardo recurre a esa solución técnica, ¿no? Utilizando un único punto de fuga. Y el dibujo preparatorio, en este caso de un interior arquitectónico, donde se aprecian personajes que deambulan por las estancias, aún sin concretar, da una pista de cuál va a ser la composición final del cuadro. Aquí creo que podéis ver la silueta, el contorno de otro personaje que se ofrece, ¿vale? Diríamos que Leonardo ha utilizado en este caso una plantilla arquitectónica sobre la cual parece querer disponer una serie de personajes para resolver finalmente la escena final, ¿no? Por tanto, es una forma de concretar, de preparar sobre una estructura que nos sirve de base, en este caso el dibujo nos sirve de base para luego poder funcionar de manera, aplicar pintura sobre esa superficie. ¿Okay? Barocci ofrece un tipo de estudio no tan preciso, no tan detallado como en el caso anterior de Leonardo, pero combina una técnica de tinta aplicada con un pincel muy fino para contornear las figuras y una ligera aguada, una tinta muy licuada para insinuar zonas de luz, de sombra en alguna de estas figuras. Es parte de un proceso de diseño de una pintura posterior que se ha conservado y que hace posible analizar la composición de una forma muy sencilla, pero visualmente suficiente en lo que va a ser el proyecto final. Voy a intentar ampliar un poco. ¿Okay? ¿Vale? Nuevamente, dibujo con tinta aplicado con un pincel muy fino, con trazos muy ligeros, con trazos que se van corrigiendo continuamente, no son del todo precisos, dejan la silueta abierta aún por determinar, indican movimientos generales, indican escorzos, indican la relación entre personajes, pero no concretan aún ninguna forma, ¿no? Y de nuevo, esta técnica de aguada, de tinta linguada, que insinúa el efecto de la luz y de la sombra sobre cada uno de los personajes, en lo que es un primer esbozo. ¿Vale? Composiciones que combinan formas totalmente improvisadas con formas más o menos concretadas, recurriendo de nuevo a texturas aguadas que hacen posible concretar, simular cuál va a ser la impresión general en la pintura una vez que esa pintura se lleve a cabo, claro. Ejemplos de naturaleza arquitectónica, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte de esto que consideramos el dibujo preparatorio. Aquí tenéis una serie de dibujos que han sido intervenidos con esta técnica de reflectografía. Es una forma de radiografía que hace posible ver en la superficie del cuadro lo que no vemos cuando ese cuadro está acabado. Y podéis intuir cuál era el trazo, los
contornos, las líneas fundamentales que determinaban la silueta, en este caso del Cristo. Esa silueta, cuando aparece resuelta pictóricamente, se convierte en una superficie colorista, con una textura, con una calidez determinada, pero que ha necesitado de todo este proceso de bocetado, de construcción, es decir, todo esto que estamos viendo, toda este trazo, esta serie de linealidades, estos trazos que aparecen, que parecen movimientos cinéticos de una figura, muy propios del cómic, son parte de la estructura que ha ayudado a componer el dibujo que estamos viendo, que una vez acabado adopta la forma pictórica que tenemos aquí en esta franja central. Por tanto, el dibujo como preparación pictórica nos sirve para soportar. El dibujo sería como la estructura que hace posible ubicar información de manera pictórica. Voy a reducir tamaño. ¿Vale? Y aquí comentamos, efectivamente, dibujar es examinar. Claro que es examinar. Si no examinamos, es imposible que seamos buenos conductores de autobús, buenos arquitectos, buenos carniceros. Es decir, no podemos desarrollar ninguna actividad humana si no desarrollo mi habilidad para examinar. Y en el ámbito de las artes plásticas y del dibujo, que es lo que nos interesa a nosotros, es donde tenemos que ser unos grandes examinadores. Porque no es mejor dibujante el que mejor copia, sino el que mejor entiende lo que está copiando, lo que está reflejando e interpretando. Y eso solamente lo podemos hacer durante un proceso claro de examen, que es de lo que se trata. En eso sí voy a ser bastante exigente con vosotros, ¿vale? Porque el proceso del dibujo se basa en el análisis. Aquí aparece de nuevo, ¿vale? Lo que nos permite conectarnos. La clave es conectar. Sentirme en conexión con esa cosa representada. Me da igual si es un retrato, si es un bodegón, si es un paisaje, si es un interior, si es una arquitectura, si es una naturaleza muerta. Me da exactamente igual. Mientras exista esa conexión y se dé interpretación, el dibujo será auténtico, no tiene que ser una obra de arte, pero sí tiene que ser representación de lo que yo soy, de cómo veo, ¿no? Fijaos, por ejemplo, con estos bocetos que recuerdan mucho a las viñetas de cómic, cómo se ha querido concretar una forma, en este caso es una forma orgánica de algo que se extiende, que se deforma sobre una tela, ¿vale? Es una forma concretísima de trabajar una idea, ¿vale? Es un croquis, lo que llamamos un croquis, un boceto que hace posible concretar la idea. De la idea al croquis, ¿vale? O al boceto. Cuando os pida el boceto de una composición, no me tenéis que presentar el dibujo finalizado para enmarcar y colgar en la pared. Lo que os voy a proponer es que seamos capaces de, gracias a ese examen que hacemos del problema a resolver, seáis capaces de generar cuanta más cantidad de información gráfica, mejor. Un boceto es una serie de líneas, manchas, irregularidades, texturas, formas totalmente abiertas, nunca cerradas, que dejan que el dibujo luego pueda progresar, crecer, expandirse. Esa es la clave de un buen croquis, que nos dé posibilidades de expansión. Fijaos, otro dibujo preparatorio que nos puede servir de ejemplo, ¿vale? En el caso de William Turner, uno de los grandes pintores británicos del siglo XIX, en donde estas arquitecturas, lo podéis ver perfectamente, son luego trabajadas de manera colorista, son interpretadas de una forma pictórica, pero que han necesitado de un estudio preparatorio, tanto de
la arquitectura interior, del espacio habitable, como de la plaza, con esta columnata que vemos aquí de fondo, ¿vale? Por tanto, se ha hecho un estudio preparatorio tanto del exterior como del interior. Y todo eso converge en una única representación pictórica, que es justamente esta que estamos viendo, que necesita de esta primera preparación por medio del dibujo. Puede ser un dibujo muy correcto, con una perspectiva cónica frontal muy parecida a la de Leonardo, como estáis viendo, en donde el punto de fuga se situaría aproximadamente donde está el cursor ahora. Puede ser un tipo de trazado más suelto, aunque arquitectónico, que combina la arquitectura con elementos orgánicos, naturaleza, personajes. Cualquiera de los dos recursos, el técnico o este mucho más suelto, sirven como preparación para la obra final, para la pintura final. ¿Vale? Volvemos al caso de Miguel Ángel Buonarroti. Cuidado porque aquí ponen Buonarroti con una R, pero son dos R's. Buonarroti, ¿vale? Miguel Ángel Buonarroti, en donde toda esta potencia del cuerpo humano con un especial interés en los aspectos que le interesan a Miguel Ángel: el torso, el tercio superior de las piernas, glúteos, aquellos elementos que no le interesa trabajar por el momento, se quedan en un estado de croquis esquemático. Fijaos en la poca definición de la mano, aunque intuimos perfectamente la potencia, la actitud de esa mano, ¿vale? No aparece en absoluto detallada. Si su movimiento, si su dirección, de esta mano aparece un poco más definida, pero no percibimos los dedos, y sin embargo sí intuimos toda la contención, toda la fuerza, ¿no?, de estos dibujos tan bonitos, propios renacentistas de Rafael, Miguel Ángel, Leonardo, etcétera, etcétera. Son estudios preparatorios, como todo lo que aparece por aquí detrás, estos miembros y extremidades, este pie, que lo podéis ver desconectado de ningún cuerpo, pero que a Miguel Ángel le sirve para estudiar, para examinar ese elemento pie y luego poder reflejarlo de una forma contundente en una obra ya definitiva. Todos estos son dibujos preparatorios, son dibujos de análisis, contemplación, examen. En este caso, consanguina, con este efecto de carnación tan bonito, otra vez, con toda la potencialidad, toda esta enorme fuerza contenida propia de los dibujos de Leonardo, propia de los dibujos de, sobre todo, Miguel Ángel, con estos torsos poderosos, que a veces confunden la anatomía femenina con la masculina, porque Miguel Ángel trabaja con estos códigos estéticos, ¿no? Otra vez, miembros, en este caso el brazo con la mano semi-extendida que aparece por aquí, junto a otro antebrazo con el bíceps y el brazo, ¿vale?, a modo de estudio. Tenemos que aprovechar el papel. El material que utilizamos, el material de dibujo, es un material relativamente, vamos a decir, caro, así que cada lámina tiene que estar muy bien aprovechada. No vamos a desperdiciar ni un centímetro cuadrado, ¿no? Lo que quiere decir que, igual que se lo permite Miguel Ángel, ¿no?, e incluye elementos sueltos que le sirven para analizar cuál es el movimiento de la mano con relación al brazo, nosotros nos tenemos que permitir aprovechar hasta el último milímetro de papel, ¿no? Fijaos la delicadeza a la hora de bocetar ese rostro. Lo quiero ampliar porque parece muy sutil. Aquí lo podemos ver. Ese rostro que se muestra solamente con una pequeña zona de líneas, unos contornos muy suavemente definidos, ¿vale? Para llegar a este otro nivel de detalle, antes Miguel Ángel ha tenido que trabajar con ese nivel de preparación, de examen, de análisis de ese rostro. Es verdad, muy idealizado,
con esos tintes clásicos, pero que a él le sirven para concretar la obra a un estado mucho más evolucionado. Es un ejemplo clásico de dibujo académico que os tiene que servir para todos los que vayáis luego a estudios superiores, ciclos formativos, ilustración o la Facultad de Bellas Artes. Tenéis que ser capaces de llegar a este nivel de detalle. Cambiamos a otro tipo de planteamiento. No es un dibujo preparatorio, pero me parece bonito. Fijaos la época. Ya estamos en la primera parte, en la primera mitad del siglo XVI. Típicas composiciones, en este caso una naturaleza muerta, con una calavera de Durero, del alemán Alberto Durero. No es un dibujo, cuidado, es una estampación, ¿vale? Lo que parece ser un agua-tinta, ¿vale? Es una técnica que nos sirve para reproducir un cierto número de imágenes, ¿no?, grabadas previamente en una plancha. Otro dibujo no precisamente preparatorio, sino bastante bien definido de Durero. Bueno, esto se me ha ido colando por aquí, pero son dibujos tan bonitos que me apetecía que los viésemos. No son dibujos al hilo, son aguatintas, son estampaciones, ¿no? Una estampación xilográfica, también de Durero, ¿vale? Lo que parece una aguatinta, ¿vale? Con esta textura tan bonita, bueno, ¿ok? Llegamos a Rembrandt, pero en pleno periodo barroco, que también recurre al dibujo, uno de los paisajes neerlandeses clásicos, que luego va a trabajar, va a reproducir en sus pinturas. ¿Okay? Bueno, dibujos concretos donde se ve esa técnica suelta, muy libre, de un maestro de Países Bajos, que tanto va a influenciar a la escuela barroca española, Zurbarán, Murillo, Velázquez también, en cierto modo, ¿vale? Y de ahí pasamos directamente a Goya. Ya estamos en la primera parte del siglo XIX, después de la Revolución Francesa, con la invasión francesa de la península ibérica, en fin, con todas las atrocidades con las cuales el ser humano tiene que convivir. Nosotros convivimos hoy en día con la guerra de Gaza, con la guerra de Ucrania, con todo el conflicto en Oriente Medio, con todos los conflictos de naturaleza racial, étnica, que hemos tenido que vivir, que sufrir, que padecer en el continente africano, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra vez, siempre el retorno a una forma de dibujo en donde el estudio, el boceto, hace posible la concreción posterior, ¿no?, de esta figura humana tensa, dura, en movimiento, en un escorzo atlético muy, muy improbable en el día a día, ¿no? Escenas compuestas. ¿Okay? Son todos estos ejemplos que se centran en la figura humana como representación, no solamente del cuerpo, como representación de nuestro propio vínculo con el medio que nos rodea, ¿no? De manera que la obsesión por el trabajar con el cuerpo humano como principal referente, pues va a transcurrir desde prácticamente el origen de los tiempos hasta las vanguardias, ¿no? Es decir, hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el cuerpo sigue siendo el recurso habitual, ¿no? Bueno, fijaos, por pasar un poco, abandonar un poquito toda esta reflexión sobre el cuerpo humano y la preparación y el dibujo como recurso para llegar a expresar esa potencia más o menos contenida, o la sensualidad, o la armonía, o la personalidad, ¿no? Por dejar un poco atrás ese capítulo, quiero que hagamos un pequeño repaso también de cómo se vincula el dibujo preparatorio con otro tipo de expresión que tiene que ver con lo meramente técnico, ¿no? Aquí tenéis, fijaos, un estudio preparatorio para un edificio, para la exposición de 1850, para la gran exposición de 1850 en Londres, de Paxton, ¿vale? Como
recurre otra vez a la tinta, combinando plumilla con pincel, con aguada para conseguir estos efectos, ¿vale? Como concreta forma, de una forma totalmente libre, suelta, con esta arcada superpuesta, ¿vale? A modo de boceto que da pistas de cuál es la estructura básica del edificio, sin entrar en detalle, ¿no? Y tenemos que ver ese tipo de expresión innata al propio ser humano, porque yo creo que cuando hablamos por teléfono, si tenemos un lápiz y una hoja de papel cerca, nos sale automáticamente el gesto, nos sale esa necesidad, ese impulso creativo que consiste en garabatear, ¿no? De una forma bastante impresa, imprecisa, ¿no? Por tanto, parece que el dibujo es una cualidad innata a la totalidad del ser humano. Es cierto que luego hay seres humanos más o menos sensibles que pueden concretar más o menos a través del dibujo su visión del mundo. Pero es una habilidad innata a cualquiera de nosotros, ¿no? En el ámbito de lo técnico, el boceto es fundamental, ¿vale? Para concretar en este caso una forma de un automóvil, el interior de lo que parece ser la consola, el puesto de conducción, en donde iría la palanca de cambio, en donde faltan todos los elementos como volantes, etcétera, ¿no? Bueno, los interiores, el despiece de elementos que son especialmente interesantes de reflejar, ¿vale? Es un esquema de una pieza que luego habremos de pasar mediante las reglas propias del dibujo técnico para que quede suficientemente bien representada, medida, acotada, una pieza que luego pueda ser producida de una manera seriada por la industria. Aquí debajo, fijaos como el soporte es lo de menos, pero como se ha dibujado directamente sobre lo que parece ser un papel de periódico, ¿vale? En ese impulso creativo innato al que me refería hace un momento, que nos lleva a garabatear continuamente sobre cualquier superficie, ¿no? Lo hacemos cuando estamos en la playa y cogemos una ramita y nos dibujamos, nos dedicamos a dibujar formas en la arena y nos hace una especial ilusión ver cómo el agua borra automáticamente esas formas, nos las convierte en pequeñas expresiones efímeras, ¿no? Estamos salpicados por ese tipo de necesidad innata al ser humano, de dejar huella de nuestro paso. Y eso lo hemos descubierto pues, con todas las manifestaciones de arte prehistórico que nos vinculan con nuestra especie pues, desde prácticamente tiempos muy remotos, ¿no? Otra vez el dibujo, parece un dibujo técnico, pero fijaos cómo no guarda una total simetría, se nota que es un dibujo creativo, en este caso de Dawson, ¿vale? Estamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es un boceto para lo que va a ser un candelabro con un estilo que reconocemos rápidamente, un estilo propiamente modernista, que tiene un reflejo en este tipo de composición floral típico de la época. Priceman, también en la primera mitad del siglo XX, con este tipo de diseño muy funcionalista, con una perspectiva que combina lo aéreo con una cónica frontal, con todas las líneas que convergerían en un punto del espacio aproximadamente donde tengo el cursor ahora, ¿vale? Una perspectiva aérea de ese interior de una cocina muy de vanguardia para estar diseñada en el año 30, un periodo de entreguerras, en plena crisis bursátil, financiera, colectiva, etcétera, etcétera. Y bueno, ya nos vamos acercando un poco a cuál va a ser el planteamiento, no me quiero extender demasiado para que no cansara, pero nuestra idea, o la primera actividad que voy a proponer tiene que ver con lo siguiente, atención. Todos estos son ejemplos de bocetos, de composición, en este caso son composiciones de objetos geométricos, cilíndricos, botellas sencillas, con este elemento orgánico, con la cabeza del caballo, ¿vale? Otro ejemplo del tipo de trabajo que quiero que realicéis en la primera actividad en vuestro cuaderno, en el bloc de dibujo en A3, con lápiz
de grafito, ¿vale? De cualquier numeración que sea blando, por favor, para sacarle más partida a luego los efectos de luz, de mancha, de textura que podamos trabajar. No quiero que entréis en demasiado detalle, ¿vale? Para entrar en este nivel de detalle, para mí sería suficiente. ¿Vale? No os pido realizaciones demasiado terminadas como sería esta que aparece aquí. Sino quiero que os quedéis más bien en este nivel de aproximación. ¿Ok? Y vas a decir, ¿qué tipo de referente utilizo? Pues muy fácil. Vamos a verlo a continuación, fijaos. Si nos retrotraemos otra vez en el tiempo, estamos en el siglo XIII, ¿no? A punto de acabar el periodo que llamamos de Edad Media, de imponerse el nuevo precepto románico, con una visión del mundo mucho más evolucionada, etcétera, etcétera. Aquí de Honcourt tenemos una serie de soluciones, formas orgánicas, caballo, cordero, galgo, retratos, y todas han sido resueltas con la combinación de polígonos sencillos, cuadrado dividido en franjas, triángulo equilátero, otro triángulo equilátero, formas estrelladas, que no son sino, fijaos, cartabones, uno, otro, ¿de acuerdo? Cartabones superpuestos, rectángulos, triángulos, ¿vale? Para resolver formas orgánicas, es decir, cómo podemos trabajar el retrato, por ejemplo, con el punto de partida de una forma geométrica. Pues fijaos como aquí Honcourt lo ha intentado con mayor o menor acierto. Fijaos en la forma de la mano, como ese rectángulo sirve para plantear toda la palma de la mano, que hace de soporte del dibujo. Y es una forma de construcción, fijaos, que venimos aplicando pues, prácticamente en todo tipo de ámbito, que nos sirve para concretar, para preparar el dibujo final. La típica representación de dibujo que llevamos al cómic, los típicos conejitos Disney, que yo creo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? La ovejita, cómo empieza a construirse a partir de formas geométricas sencillas que van evolucionando y que concluyen en esa forma de contorno, pero totalmente reconocible. Con el cordero pasa igual, con la ardilla pasa igual, con la lechuza pasa igual, ¿vale? Y por aquí va la primera propuesta que os voy a hacer. Quiero que tomemos como referencia, a ser posible, la figura humana, ¿vale? No tiene que ser una figura humana completa, pueden ser partes de esa figura humana, ¿vale? Y quiero que trabajéis en el blog de dibujo con este nivel de expresión, ¿vale? Quiero que cojáis partes de vuestro propio cuerpo y las reduzcáis a formas geométricas sencillas. Si podéis simular volumen, fijaos que aquí se juega con esta sensación de tridimensionalidad, mejor, ¿vale? Como la cabeza no es solamente un cuadrado, sino que es un cubo en perspectiva. Fijaos como el torso no es un pentágono, sino que es una especie de forma, es una forma trapezoidal con su volumen, ¿vale? Este es el tipo de propuesta que quiero que hagáis. Esa actividad la tenéis aquí en la tarea número 1, vamos a verlo. Este es el documento. Ahora vamos a abrir. ¿Okay? Esta es la primera actividad, para la primera quincena, ¿vale? Quiero que trabajéis en vuestro cuaderno con bocetos. Ojo, no son formas, no son dibujos acabados, son composiciones sencillas, geométricas, donde juguemos con su situación espacial, ¿vale? A partir de elementos cotidianos. Y esos elementos cotidianos tienen que servir para plantear este tipo de solución. Brazo, antebrazo, brazo, mano, pulgar. ¿Ok? Fijaos en esta solución de un rostro, súper interesante,
en donde el movimiento, la relación entre el cuello y la cabeza queda totalmente establecida con este cambio de dirección, ¿vale? Y el resto está resuelto a partir de formas geométricas. La pierna, ¿de acuerdo? El pie. Aquí podríamos haber articulado un mayor movimiento para indicar en qué dirección se desplazan estos dedos, si están apoyados en el suelo, si están en el aire. ¿Ok? Entonces, quiero que utilicéis esta plantilla como ejemplo, no que me la copiéis, no quiero que copiéis esta plantilla, pero sí utilizarla como referencia para copiar vuestras propias manos, vuestros propios pies, vuestro reflejo en el espejo. Si tenéis a gente a quien le podáis pedir que pose para vosotros, lo pedís siempre amablemente y de forma desinteresada, que posen para vosotros, de manera que podáis interpretar, simplificar de manera geométrica todas estas formas, inspirándonos en modelos reales. Vuestro hermano, vuestro primo, vuestro novio, vuestro nene, si tenéis familia, si tenéis hijos, vosotros mismos, a través del espejo, ¿vale? Quiero que os enfrentéis a esta primera actividad de manera que descubramos esa sensación placentera de analizar, emocional, racional, hasta llegar a esa idea que os proponía de aproximación al objeto, ¿vale? Esa primera aproximación en términos de boceto la vamos a hacer con un tipo de análisis muy esquemático, muy sencillito, a partir de formas geométricas sencillas, ¿vale? Entonces, hacedme al menos un par de páginas del cuaderno, aprovechando bien todo el espacio, toda la superficie del trabajo, con este tipo de composición, ¿vale? Manos, cambiar la actitud, el movimiento de las manos. Recordad que la mano no es solamente un elemento orgánico, sino que es una herramienta que se mueve, ¿vale? Ensayar diferentes movimientos de los dedos, intentar siempre que haya una ruptura, una articulación, ¿vale? Que indique esa dirección, ese movimiento. Quiero que juguéis con brazos, piernas. La relación del cuello y la cabeza es importante porque permite establecer el movimiento de ese cuello, de esa cabeza, las direcciones. Quiero que trabajéis de una forma muy geométrica, tomando el cuerpo humano como referente. ¿Ok? ¿Cómo lo vais a hacer? Pues muy fácil. Una vez que tengáis ese trabajo hecho, si queréis que lo califique directamente, podéis hacer un pequeño archivo, hacer fotografías de esas páginas y enviármelas directamente al correo para que yo pueda calificar esa actividad. ¿De acuerdo? Si me lo traéis presencialmente, si me lo traéis, por ejemplo, para la fecha de examen, si tenemos que hacer un examen presencial obligatorio, pues casi mejor, porque yo puedo ver vuestro trabajo, vuestra progresión, aunque obviamente espero que nos podamos ver de aquí a poquitos días. Os invito a que vengáis aquí a clase a dibujar, es una horica a la semana, si tenéis tiempo libre, siempre dibujar en compañía, compartiendo la experiencia con otros compañeros, es muchísimo más divertido. Y ya por mi parte, no os quiero cansar más, voy a dejar tranquilamente que penséis en vuestra actividad, para que os pongáis a trabajar tranquilamente y poder desarrollarla como corresponde. Así que, si no tenéis ningún comentario, lo dejamos aquí y ya nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por la atención. Hasta pronto.